este domingo. Lunes 9 se hace casi colchón con el 10, ¿no? Porque mañana es Día de las Madres, ¿no? Así que Fue el puente Puebla Madres, doctor. sí va, Puebla Madres, exacto. En algunos casos sí lo dieron, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí está cañón. O sea, es lo que estoy viendo. Exacto. Con razón. Sí, sí se ve menguado el. Está padre esa. Puente Puebla Madres. Muy bien. Bueno, pues vamos a desahogar esta clase. Vamos gracias a José Antonio Cejudo, nuestro querido ingeniero que siempre está pendiente de todas las transmisiones y conexiones, y este no es la excepción. Y vamos a dar chance que Norma termine de comprar sus bimbuñuelos, que bueno, Mari ya la vi, bueno, Adolfo ya me contestaste, Dulce, espero también que tengas una bonita semana. Buenos días, No. gracias. Hola Dulce, gracias. Ya se incorpora Antonio y esperamos se incorpore en el transcurso de los siguientes minutos alguien más. Hola Antonio, buenos días. Y bueno, pues ya hemos tenido chance de estar conversando en este diplomado sobre pensamiento crítico. Vamos hoy a desahogar el tema de interculturalidad y pensamiento crítico, ¿no? Tengo que decir que este tema de la interculturalidad lo tenemos transversalizado en todos nuestros diplomados, ¿no? Es como una especie de marca de la casa. La Escuela Judicial Electoral ha considerado pertinente desarrollar esta línea de investigación que nos ha dado muchos buenos resultados y también muchas alegrías. Eh, y de alguna forma, bueno, pues eh, digo que se trata de un sello distintivo de nosotros, porque pensamos, por ejemplo, en su momento, la profesora investigadora Roselia Bustillo desarrolló posible candidata para integrar la sala Jalapa, está en la terna, y pues siempre nos da mucho gusto que de alguna forma se generen estas sinergias, ¿no? Entonces ella salió aquí de la Escuela Judicial Electoral y bueno, el doctor Pérez de los Reyes, el maestro Enrique Inti, ¿no? Entonces tenemos grandes expositores. Ahora incluso nuestro jefe de la unidad de investigación en algún momento se dedicó también a esos temas, el maestro Juan Carlos Silva Araya. Yo mismo, ¿no? He estado metido también en un par de años haciendo líneas de investigación sobre esto, y el propio tribunal tiene distintas líneas jurisprudenciales en torno a la interculturalidad jurídica. Así que es un tema que recurrentemente tratamos de colocar estratégicamente en nuestros diplomados, en nuestros foros, en nuestros productos que tenemos también cápsulas, podcast, ¿no? Sale a relucir. Y así, literalmente, como interculturalidad, y así comenzamos un poco el desarrollo de esto. Como siempre, estoy a sus órdenes por si quieren hacer algún comentario. ¿De qué va todo esto de la interculturalidad? Yareli, Araceli, bienvenidas. Bueno, pues hace mucho tiempo se le denominaba a este tema de diversos modos, ¿no? Ha tenido distintos nombres. No es solamente el cambio de nombre, sino es el cambio también de concepción, ¿no? No solo de acepción, sino también de concepción. Es decir, plantea retos epistemológicos y hermenéuticos distintos, y ya desde ahí empezamos con el pensamiento crítico. Es decir, ¿qué implica enfrentarnos a otras culturas? Este es el tema, ¿no? ¿Qué supone
que nosotros ajustemos nuestro sistema de pensamiento a otros sistemas de pensamiento. Básicamente yo diría que para este diplomado sería una perspectiva, así le llamamos, un enfoque, un acercamiento, un approach, como se dice ahora sofisticadamente, a la realidad de un distinto modo, ¿no? O sea, no todos piensan como yo. Creo que eso es pensamiento crítico en el fondo. O sea, me voy a topar con gente que tiene otra forma de pensar. Y entonces, de alguna forma, esto ya se plantea como una especie de clave hermenéutica potentísima, poderosísima. Me voy a explicar. Occidente tiene esta tremenda y terrible idea de homogeneizar el pensamiento. Es decir, que todos pensemos igual. Y entonces se habla y digo, es muy bonito, ¿no? Porque ustedes piensen, no sé, pensamiento universal, ¿no? Pensamiento abstracto en el cual pues, todos coincidimos, se generan maneras homogéneas de administrar la realidad, de conocerla y de categorizarla. Este es el asunto. Las categorías. Hay que clasificar esa realidad de acuerdo a un único sistema de pensamiento. Esto suena en principio muy adecuado y correcto porque, pues, justo si se piensa que esto va o generaría una especie como de unidad epistémica, ¿no? Entonces, todos tendríamos las mismas categorías, no habría disensos, no habría mayores conflictos, ¿no? Porque pues todos estaríamos pensando en las mismas cosas cuando nos referimos a ciertos nombres, ¿no? Incluso esa fue una etapa de la filosofía, de la historia de la filosofía, el nominalismo, ¿no? Enfocarse en estos nombres y tratar que los nombres representen las mismas cosas. Y este proyecto modernizante basado en un progreso ascendente, que suponía justo eso, el alcanzar como humanidad un lenguaje común. Eso le llamaron de diversos modos, ¿no? La ilustración, porque tenía que ver pues con esa idea de, como es la metáfora, de ir imaginando o dibujando la realidad, ilustrándola de un modo conjunto, ¿no? Eso obviamente, que insisto, suena muy bonito, empezó a desquebrajarse casi una vez que se empezó a montar, ¿no? Los estados-nación que incorporaron este pensamiento único, así le podemos llamar, pues se encontraron con la curiosa peculiaridad, pues que al interior había gente que pensaba distinto, ¿no? Y que tenía formas de acceder o categorizar la realidad de forma distinta, ¿no? Entonces, pues la primera tentación fue la de continuar este proyecto generando argumentos que convencieran a quien tenía un pensamiento alterno a renunciar a él, ¿no? Esto es sumamente violento, o sea, suena muy bonito, ¿no? Es sumamente violento. Entonces, este iluminismo moderno decía, quizás es que ustedes no alcanzan a percibir lo que nosotros con tanta claridad vemos, ¿no? Quizá ustedes se encuentran en un estado de civilización inferior al nuestro y por eso tendrían que tomar como modelo nuestra cultura y sacrificar su forma de pensamiento, ¿no? Esto lo podemos rastrear casi en múltiples ejemplos de la historia, sobre todo es esa historia decimonónica donde las naciones, los estados-nación, fueron conformando pensamiento único. Por ejemplo, pensemos en la codificación del derecho, ¿no? La codificación del derecho es pensamiento único, ¿no? O sea, imagínense la soberbia o pretensión de querer encerrar todo una serie de
fenómenos jurídicos en un libro, ¿no? Ahí siempre yo suelo citar a Jorge Luis Borges. Borges es un gran crítico de la modernidad, lo hace a través de sus ficciones, a través de sus relatos, de sus cuentos, y pienso así en este momento en dos cuentos muy puntuales, que es la Biblioteca de Babel, donde había la pretensión de unos hombres, sí creo que sí le pone unos hombres, unas personas, de buscar un libro que contuviera todos los libros de la biblioteca, ¿no? Entonces, ¿para qué afanarse en saber de qué trataban los distintos libros si se podría encontrar el libro de libros, ¿no? Y entonces se dieron a la búsqueda de este libro, ¿no? En esta metáfora sobre el conocimiento humano, ¿no? Nosotros accedemos a un número determinado de libros en la metáfora, de conocimiento en la realidad, y ese conocimiento lo tenemos que administrar pues, para generar formas de vida, sistemas jurídicos, sistemas políticos, y luego nos asociamos con otras personas para compartir ese conocimiento. En esta ficción de Borges, habría gente que renunciaría a esa actividad, ¿no? De compartir conocimiento y generar conocimiento a partir de ese mismo conocimiento al cual ya se ha llegado, renunciando a ello y yendo a la búsqueda de un libro que fuera la respuesta de todo, ¿no? Entonces, creo que Borges está criticando muy bien este pensamiento único moderno, que a veces renuncia pues eso, a admirarse de la realidad, a descubrir la realidad, tratando de llegar como dice el propio Borges, ¿no? Llegar al nombre secreto de Dios, ¿no? En otro maravilloso cuento que se llama El Golem. Eh, la soberbia como de estos hombres se me fue el nombre del lugar donde se encuentran reunidos estos judíos, la judería, creo que así le llaman, ¿no? Donde están buscando armar un muñeco, ¿no? Que encontrar cómo dar vida a ese muñeco a través de el nombre secreto de Dios, supuestamente en esta mitología judía, encontrando el nombre secreto de Dios, se puede darle vida a algo que es inanimado. Entonces, este desafío de creerse como Dios, obviamente se les vuelve encima, ¿no? Entonces, es otra forma de verlo, ¿no? O sea, cómo esa realidad que se pretende como crear, controlar, volvernos dioses, se vuelve contra nosotros, ¿no? Y el otro cuento creo que representa mucho esto es el libro de arena, que también es un libro infinito, que se nutre a sí mismo, que tiene la aparición de páginas nuevas y como esta pretensión de querer generar un instrumento que pueda resolverlo todo, ¿no? Un instrumento taumatúrgico, un instrumento sanador, ¿no? Yo podría ejemplificar todo esto del pensamiento único en el constitucionalismo, ¿no? Ahí estuve bromeando con un tuit ahora a propósito de que vino Ferrayoli a la Escuela Judicial Electoral a hablarnos de la Constitución de la Tierra, que igual, insisto, suena hermoso, suena precioso, pero otra vez pensamiento único, ¿no? O sea, la pretensión de querer hacer un documento llamado Constitución que le sirva a todo el mundo, ¿no? O sea, me parece que es absolutamente anacrónico eso. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que la realidad es diversa, es múltiple, es plural, y las formas de acercarnos a ella, pues es de ese modo. Yo esta mañana, ojalá podamos hacer un pequeño ejercicio, también como para que nosotros nos midamos en cuánta capacidad tenemos de acercarnos a esa diversidad y de alguna forma tratar de empatizar o de sensibilizarnos frente a ella, ¿no? Porque finalmente, pues,
venimos de una formación donde ese pensamiento único se vuelve hegemónico a esta palabra. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es que cuando se quiere imponer un tipo de pensamiento a quien piensa distinto, pues eso se vuelve, obviamente, autoritarismo, se vuelve poco democrático. Curiosamente hay una paradoja, ¿no? Incluso la podemos llamar así, paradoja democrática, porque muchas veces ese pensamiento único se vendió como democracia, ¿no? Porque decía, la mayoría piensa así, los demás tienen que ajustarse a esta mayoría y pensar igual que nosotros, ¿no? Pero, insisto, en algún momento en el siglo XX descubrimos pues que eso podía llevarnos a un lugar no tan positivo, ¿no? Lo descubrimos tristemente a través de los totalitarismos, porque justo sistemas que se denominaban estados democráticos constitucionales de derecho, como el propio régimen nazi, pues lo que hicieron fue violentar esa diversidad y decir no la aceptamos, ¿no? Aquí todos somos arios, aquí todos somos de una sola raza y las otras razas no solo deben invisibilizarse, sino incluso deben desaparecer, ¿no? Aquí hay conceptos interesantes, por ejemplo, hoy se habla de un blanqueamiento, ¿no? O sea, porque esa homogeneización se ha vuelto sutil y sofisticada, ¿no? O sea, ahora no es que se dice, no, vamos a aniquilar a estas razas o vamos a eliminar a estos grupos que son distintos, sino simplemente a través de un uso de un tipo de violencia simbólica se va blanqueando, ¿no? La sociedad. O sea, es decir, vamos invisibilizando a estos grupos o esta diversidad, la vamos marginando para que, lo que prime pues es ese pensamiento único, ¿no? Entonces, interculturalidad supondría una especie de instrumento epistemológico para, como antídoto a este pensamiento único y por tanto pensamiento crítico, ¿no? A ver, vuelvo a formularlo, ¿no? Entonces, interculturalidad o perspectiva intercultural significaría un instrumento epistemológico que serviría para evitar un pensamiento único, ¿no? ¿Cómo funciona este instrumento? Que es lo que yo me interesaría compartir con ustedes esta mañana. Pues este instrumento sí sirve justamente como una especie de alerta, así como un foco amarillo que se enciende y nos dice, cuidado, ¿no? Cuidado, quizá estás violentando a alguien que piensa distinto, ¿no? Y eso, entonces, a mí me parece es justamente un instrumento altamente democrático y democratizador. Por eso le llamo paradoja democrática, porque la democracia significaría incluir a más personas, no importando la forma en la que piensan. De hecho, uno de los presupuestos de la democracia es la libertad de ideas. Entonces, para que no fuera como de doble moral, como dicen, de dientes para afuera, pues la libertad de pensamiento sería justo eso, ¿no? O sea, decir, vamos a respetar las distintas formas de pensamiento. Insisto, y sin embargo, hay una idea paradójica en donde dice, no, pero justo para llegar a consensos tenemos que pensar todos igual. Y para pensar todos igual, entonces que se imponga el pensamiento de la mayoría y eso es democracia, ¿no? Entonces, o es democracia incluir o es democracia blanquear, invisibilizar y alienar a todo mundo, ¿no? Entonces, puesto que la paradoja es de difícil solución, lo que hacen los sistemas es hacerlos de manera subrepticia. Es decir, vamos a hacer que los demás piensen como nosotros, pero no diciéndoles que lo vamos a hacer, sino lo empezamos a implementar a través del uso hoy, por ejemplo, de la tecnología, en su momento a través de sistemas de control, como ya lo ha denunciado filósofos como Foucault, ¿no? O sea, esta exacerbación del panóptico, pues, de insistir en modelos únicos a través, por ejemplo, del mercado o de clichés o la construcción de estándares, no sé, o sea, todos al final vamos a vestir jeans,
vamos a tener un dispositivo de alta gama, vamos a tener una serie la jornada laboral va a estar tasada en un cierto momento. No sé si me explico. O sea, al final, la vida occidental tiene sus estrategias para que nos comportemos del mismo modo, ¿no? Y obvio, para que pensemos del mismo modo, ¿no? Entonces ahí está la paradoja, no sé si la sientan, ¿no? O sea, se siente esa paradoja. ¿Por qué? Porque nosotros queremos distinguirnos. O sea, literalmente queremos ser distintos a los demás, ¿no? O sea, ¿cuál es ese desarrollo al que le hemos apostado constitucionalmente, al que le hemos apostado como sistemas democráticos? Pues es que Yareli, que Antonio digan, si yo me siento poeta, bueno, pues adelante, te apoyamos, ¿no? Me empieza a escribir poesía, recita en las plazas, vete a un café, ¿no? Y que nadie se atreva a criticar ese estilo de vida, porque tú sientes que eso es lo que te va a hacer feliz, lo que te va a dar plenitud, ¿no? Eso es lo que queremos. Sin embargo, encendemos la televisión, encendemos nuestro dispositivo móvil y todo es, bueno, ¿y qué vas a comprar para mañana, no? Mañana olvídate de la poeta o poetisa, olvídate del ser poeta, Antonio, te toca estar sintonizado con el 10 de mayo, ¿no? Y entonces tienes que estar solo pensando en las mamás, y que está bien, ¿no? Pero el tema es la mercantilización, no sé si me explico, ¿no? O sea, es decir, nos distinguimos, pero a la vez nos tenemos entonces que subir a un tren en el que todos van hacia el mismo lado. Esa sería la cuestión. Entonces, estamos como en una especie de tensión nosotros, ¿no? Tratando de ser distintos, distintas, pero obviamente por nuestro instinto de supervivencia, tratando también de mimetizarnos con el resto de personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque considero que en un diplomado sobre pensamiento crítico, el considerar esta situación, o sea, al menos el racionalizarla, ¿no? ¿Por qué me quiero distinguir? ¿O por qué termino por sucumbir al resto y mimetizarme y no desarrollar un distanciamiento, que es lo que propone pensamiento crítico? O sea, son preguntas que uno va desarrollando, ¿no? Y entonces aquí lo interesante de este instrumento al que me refería es que ustedes hoy se llevan esta mañana la duda de, ¿y la persona que tengo delante piensa igual que yo? O sea, la persona que tengo delante pertenece a la misma cultura que yo, tiene otra forma de acercarse. ¿Qué es cultura incluso, no? O sea, ¿qué significa cultura? Cultura significa, como alguien lo ha tratado de incuar, como una especie de maleta, de bagage en otros idiomas, que cargo. O sea, mi cultura es la música clásica que he escuchado, los museos a los que he ido, las novelas que he leído. O cultura es quizá algo mucho más social, es algo son marcos y formas comunes de pensamiento. ¿Qué es la cultura, no? Entonces, eso ya, todas estas preguntas, me parece, les van a generar a ustedes un instrumento que supone, a mi parecer, un área de oportunidad. Un área de oportunidad que además, si me lo exigen un poco más, está plasmada incluso a nivel constitucional en el artículo 2, ¿no? Es decir, México se asume como una nación pluricultural. ¿Qué significa esto? Simplemente que en cualquier caso, uno, como dicen, está el artículo 1 y luego el artículo 2, ¿no? ¿Por qué insistir esto, no? O sea, ¿por qué el orden? El artículo 1 dice, principio pro persona. Las personas son lo más importante. Principio 2, las personas pertenecen a distintas culturas. Ese es el camino. O sea, ese es el camino de la vida pública, democrática y constitucional en México. Todo lo que discutamos, todo lo que hagamos, las prácticas que realicemos tienen que tener este proceso o este procedimiento. 1, me enfoco en las personas y no en los requisitos, no en las fórmulas. 2, las personas no siempre piensan igual que yo porque pertenecen a distintas culturas. Así es.
Ese es el asunto. Entonces, la interculturalidad supone, y cumpliéndose media hora de exposición, estamos tratando intuitivamente de formular una noción de interculturalidad, una hipótesis. Interculturalidad supone un diálogo horizontal, absolutamente horizontal, entre culturas, donde los miembros de dicha sociedad asumen y respetan la forma de pensar de las otras culturas, ¿no? Así lo digo. Y digo horizontal porque en algún momento se habló de pluralismo o de multiculturalismo, ¿no? O de transculturalidad, pero en la interculturalidad la distinción, la diferencia es que ninguna cultura tiene superioridad sobre la otra, ¿no? O sea, aún cuando son malos que piensan así, en realidad nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo justo por decir, no importa, ¿no? Aunque sean solo 10 personas que piensan que esa práctica debe ser así, tenemos que tratar de generar ese diálogo para tratar de entender por qué esa práctica se generó de ese modo, ¿no? Encontrarle, digamos, alguna razón y después empezar a tratar de generar espacios comunes. Sí, Norma, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días nuevamente a todas y todos. Escuchándote, doctor, hay tres como grandes hitos que rescato y que me gustaría mucho compartir aplicados a la ciencia de la cual me formó, ¿no? Que es la educación. Hablabas de los procesos estandarizados como hegemónicos, ¿no? Y entonces, en el caso de la educación, digo, voy a hacer una analogía porque me parece fundamental quienes en algún momento se dediquen a transmitir un conocimiento, ya están enseñando. O sea, quienes redactan sentencias ya están enseñando. ¿Sí? Que si no se mantienen apegados a la pedagogía, ¿no? Hoy por hoy la transmisión del conocimiento, sea cual sea, es un proceso de enseñanza, no de aprendizaje per se, porque pues, yo puedo transmitir, ¿no? Y pues a nadie se le queda, porque la forma en la que la estoy transmitiendo, como decíamos nuevamente, es blanca, ¿no? O sea, para un círculo muy selecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablaba yo de la estandarización de las evaluaciones globalizadas, ¿no? Y eso, esa forma de percibir el mundo y creer que la medición estandarizada en todo, ¿no? Cómo se evalúa una sentencia o cómo se mide, ¿no? El impacto de la justicia abierta en el mundo. Son estándares que están descontextualizados. Me parece que hablar de interculturalidad también permea, ¿no? Las visiones sociales. No podemos definir una escuela, insisto, en un ambiente rural que en un ambiente de la Ciudad de México urbanizadísimo, ¿no? O sea, los usos y costumbres, es decir, cantidad de cosas que permean. En otra arista, rescato el tema del pensamiento divergente, que me parece que nosotros en la educación lo traemos como mucho, ¿no? Estudiado. Una servidora es la creadora de le dicen ahora creadora intelectual o creadora creativa para no darle créditos a uno de lana. Entonces así aparezco, ¿no? Como la autora intelectual, es lo que aparece, del programa para detección de sobredotación intelectual en la Ciudad de México. Exprofeso niñas y niños en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que se consideraba por el Coneval, el Ceneval, perdón, Coneval, esto de la pobreza y pobreza extrema. Que hoy ya son otros estándares, otros indicadores, ¿no? Entonces, bueno, hay que también estar como jamás casarnos con una sola metodología. Entonces, en ese sentido, quiero como compartirles este tema que hablaba el doctor, y con esto ya cierro, pues, el tema de la divergencia, ¿no? O sea, la clase, hace algunas clases compartía que una persona que se dedica a impartir justicia me decía, es que a partir de ahora tienes que ser seria, ¿no? Vas a trabajar seria. Creo que quiso decir con seriedad, ¿no?
Entonces, la divergencia ahí que yo encuentro es el estándar que se tiene por trabajo serio, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo bien burdo, pues, pero pareciera que si en lo micro es terrible, imagínense en lo macro, pues, cuando la diferenciación entre profesionalismo va emparejado con una absoluta solemnidad, una absoluta parqueza, ¿no? Sí, entonces, quienes tenemos esta posibilidad de manifestar con voz, con rostro, ¿no? Con mímica, ya no somos parte de ese grupo selecto, ¿no? Al que trabaja con seriedad. Ahí hablamos de divergencias, ¿no? También de pensamiento y actitudinales que me parece que vienen a abonar muy bien en la parte de la interculturalidad. Entonces, ya después hablaríamos de condiciones, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? Está tremendo. No todas y todos tenemos las capacidades ni las habilidades, pero creo que un sesgo muy bueno. Es decir, si no tienes estas habilidades, todo se puede desarrollar. O sea, nadie te dice, híjole, así te formaron y ya hasta ahí quedaste, pues, porque es lo correcto. No cuestionarlo todo, criticarlo, insistimos mucho en eso, ¿no? El cuestionarlo y el criticarlo todo desde una perspectiva intercultural es, yo creo que una delicia, una delicia. Muchas gracias, doctor, como siempre, me encanta tu tiempo. Gracias a ti, Norma, porque pues se articula muy bien con tu experticia a propósito de los temas de docencia y pedagogía, ¿no? Porque al final, sí, como bien dices tú, pues hablando de pensamiento crítico, hablando de democracia, ¿no? Hablando de vida pública, pues siempre está presente un tipo de pedagogía, ¿no? En algún caso, quizá entenderlo de manera mucho más amplia, como un tipo de paideia, ¿no? O sea, es decir, como una especie de afán generalizado en donde todas y todos estamos como atentos a que esta cultura mejore, a que esta cultura le apueste a valores como la paz, ¿no? Que le apueste a valores como el bien común, la justicia social, ¿no? Entonces, porque así decimos, ¿no? Cultura de la paz, ¿no? Cultura de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, por eso decía yo en algún momento, ¿qué tiene que ver esa cultura con la interculturalidad? Bueno, pues que esa cultura, de alguna manera, como dices tú, se diversifica, ¿no? Se hace divergente, ¿no? Entonces, se genera un pensamiento dinámico y como bien dices tú también, en algún modo todos nos estamos afectando recíprocamente, o sea, nos estamos educando entre nosotros. Entonces, alguien podría decir, ¿a mí en qué me va a educar una persona de un purépecha o que me va un mixteco o que me va a aportar un náhuatl, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, un regalo, ¿no? Les traía yo hoy un regalo para cambiar nuestra forma de pensar y decir, claro, nos van a enseñar muchísimas cosas, ¿no? O sea, la interculturalidad, como dijiste tú, es un área de oportunidad para aprender, ¿no? O sea, no para, como se ha creído, para enseñar. Que un poco es la filosofía, que a mí me gusta mucho, la filosofía zapatista, ¿no? O sea, en los caracoles se va a compartir, ¿no? O sea, cuando alguien llega, traje estas despensas, no, maestro, tú no cabes en un caracol, ¿no? O sea, en un caracol venimos todos a aprender. Entonces, quítate toda esa arrogancia occidental de que nos vienes a salvar, de que nos vienes a dar un mejor modo de hacer las cosas, ¿no? Aquí cada quien trae su forma de pensar, su forma de hacer las cosas y vamos a compartir esa información y vamos a ponernos de acuerdo sobre cuál es la mejor de ellas, ¿no? Entonces, por eso empezaba con todo este rollo del pensamiento único, ¿no? Porque me parece que es justo una especie de forma en la que, de vicio es lo que iba a decir, de vicio formativo que nos ha impedido esto que tú llamaste habilidad, ¿no? O sea, la interculturalidad es una habilidad, es una nueva competencia a nivel didáctico, a nivel jurídico, ¿no? Entonces, cuando se dice que el operador jurídico, la operadora jurídica, el juez, el secretario, el actuario, la actuaria, el funcionario del OPLE, tal, tienen que tener una actitud intercultural, una perspectiva intercultural, literalmente es una competencia distinta, ¿no? O sea, es una competencia, es decir, bueno, a ver,
foco amarillo, alerta, estoy frente a una persona que tiene una cultura distinta, que seguramente piensa las cosas distintas. Tengo aquí una ley, tengo aquí una cosa a la que nos tendríamos que ajustar, un marco, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para ajustarnos cuando miramos, ¿no? O sea, hay una triangulación ahí muy compleja, porque, o sea, tienes pues todo este marco legal, pero por otro lado tienes una realidad que interpretar de acuerdo a ese marco legal, y luego tienes distintas formas de interpretar tanto el marco legal como esa realidad. Esa dinamicidad justo es lo que implica una competencia distinta, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo que sucede siempre, ¿no? El tiempo, por ejemplo, el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo tiene un valor específico en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura ladina, ¿no? Entonces, claro, hay un término, hay un plazo con el cual hay que cumplir. Entonces, tengo una persona de una cultura distinta para quien el tiempo se ajusta, pues más bien al tiempo agrícola, al tiempo del día y la noche, ¿no? Al tiempo de los astros incluso, ¿no? Entonces, esta persona, pues como dijiste tú, este tiempo agrícola, en el caso de la educación, estoy pensando en el caso de la administración de justicia o del derecho electoral, pues esta persona está preocupada porque son semanas de sequía, ¿no? Y está contando el tiempo en función de cuando llegue la lluvia y termine la sequía y haya agua y se puedan regar los sembradíos y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando te enfrentas a un plazo, para una gente de la ciudad, pues el plazo es el que marca el reloj, el que marca el calendario, ¿no? No el del tiempo agrícola, no sé si me explico, ¿no? Entonces, la forma de pensar es distinta. Tendríamos la capacidad para que cuando se enciende ese foco amarillo, ¿no? De la interculturalidad, pudiéramos hacer este ejercicio de sensibilización y de empatía, es decir, este término, este plazo, pues tiene que considerarse en función de estas preocupaciones, de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que la Sala Superior del Tribunal Electoral en su momento lo ha considerado. Yo se lo he escuchado, por ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, y él decía, pues es que tenemos que considerar que estas personas pues tienen que venir de comunidades lejanas, en donde los traslados implican mucho más tiempo, ¿no? Donde no hay a veces comunicaciones, ¿no? No hay internet, no hay servicio de teléfono, no hay telefonía, ¿no? Entonces, todas esas variables han llevado a desarrollar, por ejemplo, una cosa que se llama interpretación contextual, ¿no? Es decir, en los protocolos que se han elaborado para la administración de justicia, este foco amarillo se llama interpretación contextual, ¿no? El funcionario, el servidor público, la servidora pública tiene que tener en cuenta el contexto, que no es otra cosa que decir, tiene que tener en cuenta que todas esas circunstancias, todas esas variables llevan a las personas que viven dentro de ese contexto a tener una forma de acceder a esa realidad distinta, ¿no? Literalmente otra cultura. Entonces, esa es la competencia, es la habilidad a la que se refería, ¿no? Entonces, ya digamos, planteada esta posibilidad, ahora podemos empezar a desarrollar la herramienta, ¿no? O sea, el instrumento. O sea, ¿cómo incorporamos esa competencia? O sea, ¿cómo hago, no? Porque al final, pues yo trato de estandarizar, trato de homogeneizar, insisto, es un vicio que tenemos muy arraigado que tiene que ver con este pensamiento único, ¿no? En tanto que nosotros hemos, de alguna forma, nos ha costado mucho trabajo llegar ahí para adquirir ese tipo de pensamiento único, pues tratamos a veces de no renunciar tan fácilmente a él y tratamos de imponérselo a otras personas. Entonces, la primera cuestión en la que casi hayamos una especie de ejercicio psicoanalítico, así como pasa con la perspectiva de género, pasa con la perspectiva intercultural, aquí se trata de una deconstrucción, ¿no? O sea, el primer
paso que hay que dar es reconocer nuestro racismo. Entonces, así como hablamos de micromachismos y de las nuevas masculinidades, pues tendríamos que hablar eso, ¿no? De las nuevas ciudadanías. Y en las nuevas ciudadanías interculturales, nosotros el primer paso que damos es decir, sí, soy así, ¿no? Hola, soy José Ramón Narváez y yo he discriminado, ¿no? Soy José Ramón Narváez y muchas veces me he referido a una persona diciéndole, eres naco o naca, ¿no? O sea, eres inferior culturalmente a mí, ¿no? Mi cultura es mayor, tengo estos títulos, estudié acá, yo sí sé, bla, 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 ¿no? Eso lo tenemos, insisto, tan interiorizado que hay que empezarlo a deconstruir y hay que irse con mucha cautela pensando en las palabras que uno dice, porque esas palabras normalmente se conectan a ideas y esas ideas se conectan a conductas. Entonces, para que demos el cambio conductual, o sea, es decir, de trato respetuoso hacia las demás culturas, lo primero es que es, digamos, de alguna manera, revelar o develar el lenguaje. Yo sé que esto lleva siempre a una discusión, ¿no? No, es que ya la gente ahora tiene piel sensible, ya no puedes hacer chistes, no te puedes referir a eso, ¿no? Me parece que esa cautela, ese foco amarillo al que me referí, es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, en algún tiempo, fíjense, yo utilizo mucho la sátira, la ironía, ¿no? Me gusta mucho porque creo que es un ejercicio como lo han dicho los teóricos, las teóricas de la risa, ¿no? O ayuda mucho a alcanzar consensos, ¿no? O sea, genera un espacio y un ambiente adecuado, pero lo cierto es que ahora sí dicen chistes políticamente incorrectos, ¿no? Es pertinente, me parece, que nuestra generación se cuestione esas cosas, ¿no? Entonces, yo muchas veces me he llegado a pensar eso, ¿no? Porque, no sé, crecí yo con personajes como la India María, por ejemplo, ¿no? Claro, es complejo porque esta actriz representaba a una indígena mazahua, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, exaltó su forma, su vestimenta, ¿no? Pero también por otro lado, la ridiculizaba, o sea, por otro lado, generó, pues eso, una serie de clichés al grado que ahora que tuvimos a Magdalena Durán en la eje, ¿no? Exponiendo, que ella decía, ¿no? O sea, a mí me dicen yo soy la típica María, ¿no? O sea, yo soy la María del centro, ¿no? Y literalmente ya ves del Zócalo, ¿no? Estas muñequitas que son muy coloridas, vestidas de mazahua, ella es mazahua, y entonces, claro, nuestro pensamiento único nos lleva como a generalizar y a decir, digo, Magda es concejala, ¿no? O sea, ha tenido una lucha increíble y uno la escucha hablar y te quedas admirado, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? O sea, es que nosotros, eso, ¿no? O sea, una rica cultura la significamos, la simbolizamos en una María, ¿no? Que viste de trenzas, ¿no? A la India María constantemente le jalaban las trenzas, ¿no? Y que hoy, pues, claro, con nosotros más cautelosas de esas cosas, decimos, bueno, pues es un tipo de violencia simbólica, ¿no? No sé si en algún momento fue necesario la India María, ¿no? O sea, para adentrarnos a esos temas, incluso de índole político, ¿no? O sea, hay una película donde ella representa a una candidata a presidenta municipal, ¿no? Entonces, que justo son los temas que hoy estamos discutiendo, ¿no? O sea, estas mujeres que son violentadas, mujeres indígenas, porque quieren romper el orden, ¿no? Y este pensamiento único y candidatearse a dirigir su comunidad, ¿no? Entonces, por eso digo, yo ahora me hago como muchas preguntas, ¿no? Entonces, ahora sé que hay otros personajes, ¿no? El indio Brian, la india Yuridia, ¿no? O sea, son las que le he dado seguimiento. Pareciera como que en la comedia sí se nos permite eso, ¿no? Pero no sé si ya esa comedia hoy por hoy es válida, no lo sé, ¿no? Y cosas de ese género. Obviamente,
el término indio y India en México es un término altamente despectivo, ¿no? Que todavía, desgraciadamente, mucha gente utiliza, ¿no? Y la utiliza en término peyorativo o denostativo, ¿no? O sea, como para decir, eres una persona, decía yo, de baja cultura, ¿no? Es una persona que no tiene la civilización adecuada y correcta, ¿no? Claro, todos estos dichos, todas estas formas de ser representan un tipo de didáctica, de pedagogía que no es la más conveniente, ¿no? Porque, insisto, después del lenguaje está el pensamiento y después del pensamiento está la práctica, ¿no? O sea, eso lleva a que en algunas oficinas públicas, pues, gente que viste de una manera o gente que habla de una manera no sea recibida. Espere allá, señora, quédese ahí, señor, ¿no? Y en cambio, claro, viene alguien, eso, blanco, varón, ¿no? De traje y corbata, se le recibe rápido, se le atiende rápido, ¿no? Entonces, ¿qué tan convenenciera es nuestra cultura que decimos, y doble moralista, ¿no? Porque decimos, todas las personas debieran de ser respetadas del mismo modo, todas las personas son iguales, pero al final toda la cultura está hecha para discriminar, ¿no? Y para dar un trato distinto a las personas dependiendo cómo vistan o cómo hablen, ¿no? Ni sabe hablar, ¿no? Bueno, ya no sé, fue muy triste, pero bueno, es muy representativo y muy sintomático de esto, con las expresiones de Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, al final, siendo el presidente del INE, lo que dijo, lo dijo, ¿no? Y pues pueden decir, ay, pero es que es guapísimo Lorenzo Córdoba, se equivocó, no sé qué. Es que yo he oído gente que dices, pero no es posible, o sea, que el presidente del INE diga esas cosas. ¿Por qué? Porque detrás, insisto, no solo fueron palabras, hay una forma de pensar, hay una forma de conducirse, una forma de entender el sistema. Sí, Norma, adelante. Perdón, voy a volver a participar, pero es que no puedo dejar de verdad de aprender. El proceso que hablas tú de privilegio, ¿no? Y de capitalizar la cultura y de capitalizar el conocimiento, ¿no? Es una forma también del sistema patriarcal que vivimos. Pero independientemente de eso, ahorita me viene a la mente el tema, por ejemplo, cuántas personas que imparten justicia, que están a cargo de servicios a la ciudadanía, llámese desde la defensoría hasta una persona, insisto, de verdad, la importancia de la redacción de sentencias, porque lo hablo no desde porque sería muy egoísta o muy egocéntrico decir desde mi experiencia, ¿no? Porque evidentemente no tengo la formación de abogada, de licenciada en Derecho, pues. Pero sí soy una ciudadana, ¿no? Mexicana, de clase media, ¿no? Entonces, todo esto habla de una cultura, soy morena, soy mujer, ¿no? Soy obrera, es decir, que hay muchas cosas que resuenan en mí, que me hace ser empática con ciertos grupos, ¿no? Más allá de los grupos con privilegios, ¿no? Si bien es cierto, estoy concluyendo mi doctorado, sé que me ha costado más trabajo, bueno, ¿no? Si yo hubiera nacido blanca en un país tal, y etcétera. O sea, esta transversalización, ¿no? Que le llaman interseccionalidad. Bueno, pero en este sentido hablo de la lengua de señas, ¿no, doctor? O sea, ¿cuántas de estas personas que imparten justicia o que se dedican a estar cercanas a la ciudadanía tienen conocimiento en la lengua de señas mexicana, ¿no? Y lo digo porque, bueno, podemos entender Mazahuas, Tzotzíles, ¿no? Al igual que tú, pienso que estuviste ahí, pues, pero también estuve yo allá en las comunidades zapatistas. Y bueno, te metes a un mundo distinto, ¿no? A un mundo, a una cosmovisión diversa. Sin embargo, llevas permeado, pues, tu capital, ¿no? Tu cultura, pues, tu cosa horrenda, ¿no? Y allá te deconstruyes. Por eso es que quizás tenemos tanta magia con esta palabreja, ¿no? Pero si bien es cierto, tienes que regresar, ¿no? Uno va y se mete al maná, ¿no? Al manantial, comes del maná y te metes al manantial y debes regresar con una visión, una perspectiva, una transformación, debe sufrirse. Así como yo coincido que nadie que pase por un proceso formativo pues regresa igual, de la misma manera debemos involucrarnos con la ciudadanía a tal grado de decir, bueno,
¿qué pasaría si, ¿no? Llega aquí una persona que es sorda, ¿no? Que es sorda y muda y que además, ojo, casi el 93% de las personas sordas no oralizan, quiero decir, no saben español, no saben las letras. Esta, lo políticamente correcto, ¿no? De poner los subtítulos, ya estamos siendo incluyentes o inclusivos, ¿no? No es verdad. La comunidad, o sea, es decir, no se metió a la comunidad sorda a estas propuestas de accesibilidad, ¿no? Porque ellos no oralizan, no saben el idioma español. Entonces, para ellos, el que nosotros les pongamos subtítulos, pues dicen gracias. O sea, qué amable, gracias, pero no me sirve de nada porque yo no sé tu idioma. Aquí lo importante sería que como parte del servicio público, ¿no? Tuviéramos una formación también en lengua de señas mexicanas, porque estamos negando un chorro de accesos a todo, a una defensa justa, ¿no? A un acceso a la información, es decir, traemos transgredidos un chorro de derechos, perdón por mis palabras coloquiales, es a lo que se refiere, ¿no? Cuando dicen, habla serio, decía, habla con propiedad, ¿no? Pero vamos, que la transmisión es esa, ¿no? O sea, lo que quiero dejar plasmado es eso. Hay muchos contextos de los cuales estamos, sobre todo las personas servidores públicas. Yo no digo que ya las empresas y tal, ¿no? Pues eso es, bueno, ¿no? Y además, yo no sé si le invierten tanto, ¿no? Pero nosotros somos trabajadores de gobierno, pues, trabajadoras y trabajadores de gobierno. En ese sentido, debiéramos tener de entrada una capacitación en materia de lengua de señas mexicana y por otro lado, sí, el transformar nuestra mente y nuestra perspectiva en cuando vienen, ¿no? Sobre todo nosotros en el Tribunal Electoral, que vienen de barrios y comunidades a exigir un derecho desde su cosmovisión, desde sus usos y costumbres, ¿no? Y entonces tener esta perspectiva no de cierre de puertas, sino de aislamiento, ¿no? Y vamos a protegernos. Lo que dices de Lorenzo Córdoba me sonó muchísimo cuando sucedió. Yo no daba crédito, pues, que un ente, un representante, ¿no? El representante del ente más importante de la salvaguarda de la democracia, pues, tuviera esta porque es lo que tú dices, el background, ¿no? Esta parte de decir, chales, ¿no? Pues entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si una persona de estas es wexican, pues ya valió, porque yo soy morena, ¿no? O sea, yo tengo la piel morena, pues. Entonces, evidentemente que mis derechos son menores o son menos importantes, ¿no? Que una persona blanca, ¿no? Que estudió en la náhuatl y tal. Yo soy de la UPN, ¿no? Entonces, son cosas como que vienen, como dices tú, yo pregunto mucho, ¿no? En mi cabeza y en mi mente me pregunto muchas cosas. Y eso, hablar también de interculturalidades, aún en las diversidades de condiciones, que es lo que te decía hace un momento, ¿no? Yo compartía, la condición es importantísima también, porque no es lo mismo tratar con una persona indígena, tal, esto que ya sabemos que se llama interseccionalidad. Entonces, creo que abonaría mucho también, ¿no? Que nos cuestionáramos esto de, híjole, ya tengo un cargo público, quizás un cargo público de alta jerarquía, como le llaman, ¿no? Que también, ojo, pues eso es capitalista, absolutamente, ¿no? Pero bueno, es el sistema en el que vivimos y ni modo. Pero bueno, ya lo tengo allí. ¿Qué me falta? ¿No? ¿Qué es lo que merece la ciudadanía de mi parte? O sea, ¿por qué tengo un sueldo de este tamaño? Bueno, pues creo que es para, ¿no? Formarme en beneficio de. Muchas gracias. Perdón, Araceli, gracias. No, está perfecto, me encantó, porque sí, me dio muchas ideas cuando ibas hablando. Sí, Araceli, adelante. Gracias, doctor. Buenos días a todas, a todos. Bueno, platicarles que en el estado de Michoacán tenemos un municipio indígena y tenemos alrededor de 20 comunidades que se autogobiernan y que pues están en este proceso de administración directa de sus recursos. Desde el Instituto Electoral nos toca tratar mucho con las comunidades indígenas, que además hay en Michoacán un consejo mayor que tiene un gobernador indígena
y que han asumido como un proceso de reivindicación en la comunidad muy notorio. Recordarán ustedes en el caso de la estatua que se pidió que se quitara de Cristóbal, de Hernán Cortés, me parece, por allá en una alcaldía en la Ciudad de México. Acá en Michoacán recientemente tumbaron una estatua, pero la tumbaron ellos, la jalaron con lazos de Fray Antonio de San Miguel, de un monumento que se llama Los Constructores, donde aparecía Fray Antonio de San Miguel como el arquitecto tomando nota, y aparece una figura, una imagen de una persona indígena en su calidad de esclavo, cargando bloques de cantera. Entonces, estas personas en algún momento se acercaron, ellos señalan que se estuvieron acercando por mucho tiempo con el presidente municipal, pidiéndole que retirara esa estatua, porque les parecía el monumento a la esclavitud, les ofendía el ver esa estatua donde donde este fray estaba dándole indicaciones a un indígena que estaba claramente esclavizado. Evidentemente, el presidente municipal pues nunca se sentó con ellos, no accedió a este acercamiento con este grupo indígena, y ellos pues se organizaron y fueron y tumbaron la estatua. Tuvieron ahí fueron muy criticados por historiadores, por medios de comunicación, por las redes sociales, ¿no? Cómo se atrevían a tumbar una estatua de esa magnitud que representaba parte de la historia de Morelia. Y bueno, se les ha tachado en muchas ocasiones de intolerantes, incluso por sus propios usos y costumbres, que en muchos casos no coinciden con la forma de nuestro derecho, ¿no? Donde en algunas ocasiones se limitan los derechos de las mujeres o tienen unas formas de participación distintas en el Instituto Electoral. Cuando estamos preparando sus procesos de renovación de autoridades tradicionales, pues pasamos por toda una complejidad en el debate cuando les pedimos que busquemos la forma de lograr la participación de las mujeres. Y bueno, lo primero que nos dicen es que seguimos queriendo imponerles una forma de pensar que no corresponde a su cosmovisión, que ellos ven a la mujer de otra manera, que no la discriminan, ¿no? Muchas cosas, y luego a la par de esto tenemos una red de mujeres indígenas donde estamos en contacto con ellas, y ellas al mismo tiempo nos reclaman y nos dicen, es que como en el caso de los partidos políticos, tú les niegas el registro cuando no cumplen con la paridad, ¿y por qué con las comunidades indígenas no lo haces? O sea, nos están limitando derechos, ustedes nos tienen que empoderar. Entonces de pronto entramos en una disyuntiva de que verdaderamente no sabes hasta dónde apretar, porque no puedes negarle, digamos, dejar de reconocer su proceso de renovación de autoridades, por un lado, aunque no cumplan con la paridad, porque no han llegado a la paridad. Hemos, a través del diálogo, tratado de construir esta parte donde además ellos traen a la mesa qué lucha es más importante, si su lucha en la reivindicación de los derechos o la lucha de las mujeres. Y han sido horas y horas y horas de reflexiones en ese sentido, y finalmente pues no se llega a la paridad, pero realmente el instituto tampoco es tajante como lo fuera con los partidos políticos. Entonces ha sido un proceso interesante de aprendizaje, de deconstrucción, lo dice usted, doctor, pero hasta donde ellos también han tenido que transitar hacia un proceso de deconstrucción de una forma distinta, por lo que ve a estos usos y costumbres, que en algún punto pues tienen que coincidir estas culturas en algún punto medio, no imponiéndose una sobre la otra, pero sí generando tal vez, digamos, este parámetro medio donde busquemos o tratemos de garantizar, de reconocer este derecho a las comunidades indígenas, pero también tratemos de garantizar parámetros mínimos como es la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Que además es un proceso pues bien complejo. Sería mi comentario. Gracias.
Sí, no, gracias a ti, Araceli. Así es, creo que se articula muy bien lo que dijo Norma con lo que dijiste tú, ¿no? O sea, al final de cuentas, puesto que este pensamiento único al que yo me refería trata de encontrar estándares, o sea, es decir, en todos los casos se hará esto, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que no en todos los casos se debe actuar del mismo modo, ¿no? Sino que más bien lo que se tiene que tener es una especie de actitud abierta y dinámica para asumir los distintos temas y problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? O sea, es decir, que la interculturalidad de alguna forma sube de nivel o de alguna forma se perfecciona y se vuelve interseccionalidad, ¿no? Entonces, claro, yo decía, el primer nivel es reconocer que hay distintas culturas, pero después dentro de las distintas culturas hay distintas formas de vida, ¿no? Distintos grupos que requieren de distintos reconocimientos, ¿no? Entonces, ya que asumimos, digamos, ese primer piso, que es el de las distintas culturas, pues asumimos el de distintas personas con distintas necesidades tratándose de autodesarrollar dentro de esas distintas culturas. Entonces, claro, en las culturas indígenas hay personas con discapacidad, hay personas de distinto género que no están viviendo plenamente como deberían, ¿no? Entonces, ahí es donde se hacen estos ejercicios horizontales, ¿no? Entonces, me imagino que pues a ti tendrás mucha experiencia en ese aspecto, porque como bien lo dices, el parámetro debe ser el diálogo, ¿no? O sea, jamás llegar a imponer, jamás llegar a decir esta es la fórmula única, este es el camino, ¿no? Con los varones indígenas, pues hay que insistirles mucho que hay un cambio de forma de pensar, en donde los varones pues ahora tenemos que colaborar más con las cuestiones de casa, que hay un cambio de roles, que se habla de nuevas masculinidades, etcétera. Y como dicen las mujeres indígenas, con las mujeres indígenas pues hay que insistir en este empoderamiento, en que generen esta fortaleza, porque no es fácil, ¿no? O sea, saben que si se presentan como candidatas a algún cargo o puesto de representación, van a ser atacadas, van a ser, se van a burlar de ellas, lo que sea. Entonces, es un diálogo, ¿no? Entonces, quizá en el taller, en la mesa que tienes, ahí está el marido de la señora indígena que va a participar. Entonces, justo es tener esa actitud, digamos, de tratar de generar una didáctica que pueda ser compartida, ¿no? Claro, entiendo el dilema porque dices tú, los varones indígenas podrían estar diciendo que nosotros estamos violentamente generándoles un tipo de aproximación o de cambio de sus prácticas con sus mujeres, pero decir es que pues al final esas prácticas no son las más adecuadas porque justamente están lastimando a las mujeres, ¿no? Y que al final esa forma de vida no es sustentable, porque ese es justo el asunto, ¿no? Que considerando a sus mujeres necesariamente van a enriquecer su manera de hacer política, de su vida social, ¿no? O sea, es que al no considerarlas, ellos han perdido la oportunidad de tener otra perspectiva, de mirar las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se puede ir como construyendo, ¿no? Y claro, porque además, quizá dentro del grupo de mujeres, hoy no lo sabemos porque seguramente eso está muy escondido, ¿no? Pueda haber alguna persona que tenga una forma de vivir su sexualidad distinta, o sea, una mujer lesbiana indígena, ¿no? Imagínate, o sea, pues si ya por sí es violentada como mujer, pues en esta otra opción pues será seguramente más violentada. Y alguien dirá, es que quizás esas opciones no existían, las están creando ustedes, ¿no? O sea, yo creo que no, o sea, yo creo que justo en esta distinción que yo decía hace rato, ¿no? Nos distinguimos y encontramos entonces maneras de ser nosotros distintas y nos sentimos cómodos y cómodas ahí. Entonces, el problema es cuando la comunidad nos tiene que aceptar de esa forma, ¿no?
Y entonces, claro, nuestro trabajo como servidores y servidoras públicas es sensibilizar, es concientizar, es visibilizar, ¿no? Y decir, aunque sea una o dos personas en esa comunidad se consideren así, o sea, hay que respetarla, ¿no? Y porque el otro camino, entonces, insisto, es la violencia, ¿no? Es decir, es someter, es hacer que piensen y actúen de una manera en la cual no se sienten las personas cómodas, ¿no? Al final creo que en las comunidades indígenas, ¿qué pasa también en las nuestras, ¿no? O sea, luego esa violencia también la tenemos nosotros. En las comunidades indígenas, me parece, se puede llegar a entender más esto del bienestar, o sea, es decir, la idea es que las personas estén bien. Entonces, las mujeres no están bien, les decimos a los varones, no se sienten cómodas que ustedes las traten así. Entonces, ustedes tienen que resolver su problema, ¿no? O sea, no les dice nada porque obviamente piensan que ustedes van a reaccionar de manera negativa o violenta y por eso no les dice nada. Pero ustedes vayan y pregúntenles, ¿no? O ustedes hablen con ellas, ¿no? Es que normalmente ellas no hablan, ellas no quieren, ellas no. ¿Estás seguro? ¿No? Porque es el hombre. Oigan, ¿por qué no vinieron a votar las mujeres? Es que no quisieron. ¿Estás seguro que no quisieron? Sí, nos lo dijeron, ¿no? Entonces, mire, vamos con mi mujer, ¿no, Iván? La señora está tapada de trabajo con 10 chamacos ahí, no sé qué. Mire, señor, no es que no quisiera, ¿no? Es que no puede, ¿no? Es distinto, ¿no? y ahí entonces empieza el diálogo. Sí, Yareli, adelante. Rápido, nada más para comentar una experiencia que tuve hace 20 años, en donde tuve un trabajo que tuve que ir precisamente a la Sierra Norte de Puebla. Y pues mi compañero y yo teníamos que pasar un mensaje a la comunidad y a mí no me permitieron decir absolutamente nada. De hecho, querían que me fuera a sentar junto con las mujeres al fondo de la especie como de un domo que tenían. Querían que me fuera a sentar con ellas hasta atrás. No querían que hablara, de hecho no me permitieron hablar. Y lo único que me permitieron es sentarme al frente con mi compañero, pero sin chistar palabra, porque si no se iba a desatar un problema con los hombres. Pero sí me pareció algo inaudito, pero tuve que respetar sus costumbres. Y una diferencia en donde los hombres al frente y las mujeres hasta atrás, y siendo un grupo de, no sé, 70 personas, sí me pareció, no sé, inaudito para mí, que venía de otro sistema, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es parte de lo que están comentando. Gracias. No, gracias por la experiencia, Yareli. Siempre digo que cuando un comentario viene de la experiencia es mucho más interesante y enriquecedor, ¿no? Donde dice, sé de la noticia o la estadística, ¿no? Pues está bien, ¿no? O sea, cuando es información está padre, pero cuando es de la experiencia se vuelve como conocimiento significativo, ¿no? O sea, muchos nos vamos a acordar de este ejemplo tiempo después, ¿no? Que va sumando a otras experiencias que uno ha tenido. Sí, efectivamente, en muchos lugares de México, en la Sierra Norte de Puebla, que yo también conozco muy bien, hay un machismo acendrado, ¿no? Y efectivamente los varones, no solamente indígenas, ¿no? En general, igual también mestizos, no escuchan a las mujeres, ¿no? Se dirigen a otros varones, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, me parece que necesitamos mucha cultura compositiva, ¿no? O sea, me refiero a medios alternos de solución de conflictos. Entonces, estos instrumentos de los que hablábamos hace rato, yo creo que más que estar insistiendo en definiciones o conceptos que son importantes, ¿no? En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hay que pensar en cosas así muy pragmáticas que podamos incorporar para que los servidores y servidoras públicas de instituciones
políticas, de OPLES, ¿no? De tribunales electorales, empiezan a generar estrategias de mediación, ¿no? Y en estos aspectos. Como bien dices tú, uno tiene que ser muy prudente porque se puede desatar ahí un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia normalmente es que, por ejemplo, una de esas estrategias es que vayan en parejas, ¿no? O sea, que vaya un hombre y una mujer, ¿no? Pero sí es importante que vayan las mujeres. Y que, por ejemplo, el varón se dirija a las mujeres y que la mujer se dirija a los varones, ¿no? Para que ellos vean que, o sea, de alguna forma empiecen a visibilizar una cosa que no tenían como racionalizada, y es que normalmente pues la mujer no habla, ¿no? No tiene ese derecho, pero si entonces uno les da la voz, oiga, a mí me interesa escucharlas, permítanme, me interesa escucharlas porque necesito saber qué es lo que, o sea, la versión de ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ustedes estaban en el campo y ellas estaban en el pueblo cuando pasó, ¿no? Entonces necesito saber esa versión para efectos del acta o de lo que sea. O sea, uno se inventa estrategias, ¿no? Incluso las palabras, los gestos, como decía Norma, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Estrategias para generar esas conexiones y que ellos se vayan dando cuenta de manera como muy intuitiva que necesitan incorporar, como decía yo, le decía yo a Araceli, pues la voz de sus mujeres, porque entonces enriquece, digamos, esa parte, ¿no? Insisto, argumentos siempre, ¿no? Pues ellas son las que se encargan de la formación de los niños, ¿no? Entonces me interesa saberlo porque pues, los niños eventualmente también tienen que participar y tenemos que saber, ¿no? ¿Usted sabe lo que piensa su hijo? No, entonces necesito hablar con ella porque me va a decir los niños, ¿no? Y así, ¿no? Entonces irse generando estrategias. Sí, tú casi siempre vas a ver que va a haber como una especie de animadversión o predisposición, ¿no? Los varones van a estar enojados, si te diriges a ellos se van a voltear, como que no te... Pero al final de cuentas es una forma de defensa de los varones, ¿no? Que con su lenguaje corporal te están tratando de entender que les cuesta trabajo, ¿no? Abrirse a esas posibilidades, porque toda su vida los educaron así y toda su vida lo han hecho así, ¿no? Entonces, pensar en los demás, incluso cuando son actitudes o cosas que no nos gustan, pero que tenemos que encontrar como la fórmula, perdón, se aglocó el Van Gogh, encontrar la fórmula para poder incorporar su voz, ¿no? Incluso también con esos argumentos, o sea, es un derecho, es una forma, ¿no? Es parte de la democracia, ¿no? Ustedes quieren ser mejor comunidad, ¿no? Serán mejor comunidad escuchando esas otras voces. Esa es la visión o perspectiva interseccional, que como verán no es nada sencilla, porque no se puede basar en reglas, como estoy diciendo, o sea, se tiene que basar justo en las experiencias y en ir construyendo ahí estrategias compartidas, ¿no? Oye, a mí me funcionó esto, a veces, por ejemplo, ayuda mucho, normalmente seguro en la experiencia que tú tuviste, Yareli, ya se nos fue Yareli, pero bueno, normalmente ponen filas, ¿no? Ponen sillas y ponen a las mujeres hasta atrás. Hay una estrategia muy buena, ponerlo en círculo. Porque entonces en un círculo ya no hay precedencias, no sé si me explico, o sea, no es la fila 1 y la fila 10, ¿no? Sino que todos están dentro del mismo círculo. Entonces, ¿por qué los va a poner las sillas en un círculo? Es que ando malo del oído y no oigo a quien está hasta atrás. Entonces quiero por favor verlos a todos. O sea, hay muchas estrategias que se pueden incorporar que son interesantes. Araceli, adelante. Gracias. Prometo no abusar mucho de la voz. No, adelante, para eso está el micro. ¿Hasta dónde está este contexto de las comunidades? También es una consecuencia de la propia exclusión que les hemos propinado, porque yo me daba cuenta hace un tiempo, bueno, hemos estado visitando comunidades y llegamos a algunas comunidades donde hoy por hoy no hablan castellano, solamente hablan purépecha. No te puedes comunicar con el jefe de tenencia, necesitamos ir acompañados por un intérprete para que
nuestro intérprete le pueda transmitir lo que le estamos diciendo y viceversa. Y hemos hecho consultas en castellano y en purépecha, porque hay mucha gente que no habla el castellano. Y a veces dices, bueno, si yo que hablo castellano, que pude acceder a la educación en castellano, ¿no? Que puedo conocer acerca de mis derechos, que puedo conocer la Constitución y la Carta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y cuando les hemos hecho llegar a ellos la Constitución en purépecha o la Declaración de Derechos Humanos en purépecha, ¿hasta dónde estás culpándolos tal vez de una situación en la que el Estado ha sido responsable de no hacerles llegar estas herramientas y los queremos como de pronto equiparar a la condición pues que nosotros hoy tenemos, ¿no? Donde tenemos educación, donde tuvimos el acceso a todo, a la justicia, a la educación, a todo en castellano? Y estas personas apenas, estamos hablando de que apenas hará unos 10 años o 5 años que se habla del derecho que tienen las comunidades a tener un intérprete. Y entonces piensas, ¿cómo le hacen estas personas cuando quieren ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? O cuando, para llevar a sus niños, el trabajo que les cuesta a sus niños crecer con una lengua y de pronto encontrarse con un sistema donde tienen que aprender en castellano, en una lengua completamente distinta? Entonces, me parece que es parte de este tema donde al final el Estado tiene una gran responsabilidad y de pronto les queremos pues exigir, claro, queremos exigirles que se suban a nuestro tren, lo decía usted hace un momento, pero con un contexto y una historia completamente distinta a la que nosotros hemos tenido y ahí están a lo mejor pues estas diferencias tan complejas, ¿no? Sí, Araceli, tenemos un grandísimo déficit en cuanto a eso, ¿no? O sea, en casi todos los sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sistema penitenciario hay una deuda histórica porque hay mucha gente en prisión preventiva simplemente porque no hubo un intérprete, ¿no? O sea, es decir, alguien lo señaló, la policía lo levantó, le fincaron responsabilidad y la persona no sabe ni por qué está apresada. O sea, imagínense esa tragedia, ¿no? O sea, quizá después medio se empezó a enterar, pero, o sea, gente que estuvo ahí años o está ahí años sin saber por qué, simplemente porque no había un intérprete que ayudara, que pudiera no generar eso, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro sistema es racista en ese sentido, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera la forma de comunicarnos y les exigimos cosas a partir de nuestros estándares, de nuestro derecho, de nuestra forma de hacer y queremos que se ajusten a ello, ¿no? Entonces, sí es un tema bien importante el que de alguna manera empecemos a considerar estas culturas y cuáles serían las cosas que requeriríamos para poder superar esas barreras idiomáticas. Lo decía Norma con el tema de las señas, ¿no? Con el tema de las señas. Déjenme le abro al perrito, porque si no. Araceli, voy a aprovechar la coyuntura. ¿Ustedes no dan una capacitación o no tienen sobre derechos políticos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes? Bueno, no tenemos un taller como oficial, pero tenemos muchas experiencias que sí podemos compartir con algunas otras instituciones si así nos lo solicitan. Lo hemos hecho con otros estados que están en proceso, donde tienen apenas estas sentencias recientemente en Jalisco, en San Luis Potosí. Nos piden acercamientos justamente para compartir las experiencias en tema de derechos políticos de comunidades. Entonces, oye, ¿cómo te puedo contactar? Porque perdóname, doctor, elaboré una pequeña ficha técnica para un curso que pues, nos los pidió las magistraturas sobre esta temática, pero fíjate que el INE no lo puede dar, tampoco CEPI, o sea, tenemos ahí un temazo que justo vale la pena, ¿no?
caer en cuenta pues que lo difícil que es esto de capacitarnos en derechos políticos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Entonces, te mando un mensajito aquí si quieres para... Sí, para que me pongas ahí tus datos. Gracias, Araceli. Sí, no, pues qué bueno, mire, qué bueno que se dan esas sinergias, esas articulaciones, justo así, colaborando, ¿no? Justo así como decía yo, a partir de experiencias y esas cuestiones. Entonces, yo, yo creo que esa es la fórmula, hay que ir generando pues más protocolos, más oficinas encargadas de esto, más sensibilidad, ¿no? Al final es una perspectiva que tendríamos que tener incorporado todo el mundo, ¿no? O sea, todas las personas tendríamos que estar con esta manera de acercarnos a los demás, a partir, pues, de la consideración de que pueden tener una manera distinta de asumir esa realidad. Bueno, yo hasta aquí me estaría deteniendo. Les agradezco mucho que me hayan permitido iniciar la semana con este tema, en este diplomado, con tantos participaciones y comentarios. Yo vine a aprender mucho esta mañana. Les agradezco que hayan compartido sus experiencias. Les deseo una excelente semana ya de mayo y espero verlas y verlos en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral, y si no, pues de todas maneras en redes sociales. Gracias por todo, Araceli, Norma, Antonio, Mari, Yareli. Gracias, Juan Adolfo. Luego, cuídense, bonita semana. Gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, José Antonio, por todo las comunicaciones. Nos vemos. Bye.